Hola, bienvenidos a este curso de modelos valoración multicriterio. Particularmente en este caso abordaremos un método llamado el proceso analítico jerárquico. Es un modelo multicriterio muy utilizado para los siguientes casos. Primero, cuando se tenga poca información. Hay ocasiones en que tenemos grandes bases de datos en las cuales podemos basarnos para sacar comparables. Podemos hacer filtrados y buscar aquellos comparables que realmente sean o se asemejen al sujeto. Ahí podemos usar métodos estadísticos, como el de regresión lineal múltiple. Pero hay muchos casos en la evaluación en donde los bienes no tienen muchos comparables o no existen en el mercado muchos comparables. O los que existen no son muy comparables, son semejantes. En ese caso, podemos utilizar el proceso analítico jerárquico. ¿En qué otro caso lo podemos utilizar? Bueno, pues lo podemos utilizar para el caso de comparables o de evaluación de bienes en los cuales los criterios en su mayoría sean cualitativos. Es decir, que muchas de las variables que definen el valor sean variables del tipo cualitativo. De tal manera que los métodos que conocemos, que trabajan con variables numéricas, pues no sean tan fáciles de acoplarse a estos criterios cualitativos. Y la única forma de hacerlo es a través del uso de escalas que a veces son arbitrarias o a veces no tienen una justificación o una metodología para definir esas escalas. Ahí es donde el método toma su gran importancia. De hecho, el proceso analítico jerárquico está diseñado para trabajar con variables cualitativas. De tal manera que si tenemos la evaluación de un bien en donde existen pocos comparables y los criterios de decisión en su mayoría son variables cualitativas, bueno, pues tenemos un buen método para estimar su valor, que sería el proceso analítico jerárquico. Este método lo que busca de manera muy particular es disminuir la subjetividad al momento de hacer las ponderaciones o al momento de querer comparar un bien con otro bien. En los modelos de homologación, por ejemplo, en el método de homologación, pues le asignamos un valor de 0.8, 0.9, 0.95, valor de 1, etc. Pero ¿con qué herramienta matemática o sustento científico podemos decir que es 0.8 o que es 0.9 o que es 0.85? ¿De dónde sacamos ese dato? La justificación en ese método de homologación pues radica en la expertise, la experiencia, el conocimiento del evaluador, que eso pues ya dice mucho. Sin embargo, metodológicamente no tenemos una forma de estimar ese dato, ese valor en particular. Y entonces deja cierta subjetividad, porque si un evaluador le pone 0.8 y el otro evaluador le pone 0.9, ¿a qué evaluador le creemos? Ahí es donde el evaluador tiene que buscar métodos o técnicas o herramientas que le permitan justificar esos valores que está asignando. El proceso analítico jerárquico, en su proceso, busca que esa subjetividad se disminuya.
a través de una serie de procesos que nos llevan a tener valores bien definidos y calculados a través de una metodología. Los modelos multicriterio, para darle esa certeza, se basa en herramientas matemáticas, de tal manera que a través de una serie de cálculos matemáticos, pues se llega a tener una mejor confiabilidad sobre el proceso que se está aplicando para la estimación de ese bien. Particularmente, el proceso analítico jerárquico utiliza una rama de las matemáticas llamada el álgebra lineal. El álgebra lineal trabaja con vectores y con matrices. Por ahí todos los que han llevado alguna carrera de ingenierías seguramente recordarán estos temas de vectores, matrices, método de Gauss, matriz inversa, que bueno, seguramente para muchos no será muy agradable escuchar estos nombres, ¿no? Suele ser un proceso no muy agradable para muchos este tipo de materias. Y pues bueno, en evaluación no es la excepción apoyarnos en este tipo de herramientas matemáticas para precisamente darle un sustento científico y metodológico a la estimación del valor de un bien. Este método, proceso analítico jerárquico, fue desarrollado por el doctor Thomas Szaty a finales de los 80. Particularmente, Thomas Szaty lo desarrolló para la toma de decisiones. Desde mi punto de vista, la evaluación está dentro de la toma de decisiones. Y Szaty lo utilizaba sobre todo para aquellas decisiones complejas, donde se involucraban variables cualitativas, en la cual es difícil establecer un parámetro de medición, porque va ligado a las preferencias de consumo, va ligado a los gustos, va ligado a situaciones de percepción, que asignarle un valor numérico pues resulta ser complejo. Entonces, Szaty desarrolló un modelo para ese tipo de situaciones. Szaty, en su teoría, establece lo siguiente. Si una persona tiene dos opciones, como el caso de esta figura que está al centro, o el caso de la película de Matrix, si alguien la recuerda, donde tenía que tomar una decisión de píldora roja o píldora verde, pues tenía solo dos opciones. La que eligiera pues llevaba a una consecuencia en la película. Entonces Szaty dice que, de acuerdo a estudios psicológicos, el tomar una decisión para el ser humano le es más fácil si solo tiene dos opciones, A o B, roja o verde, dos opciones. Pero cuando al decisor le empezamos a meter más alternativas, 3 o 4 alternativas, o muchas otras alternativas de elección, se le empieza a hacer más complejo elegir una de ellas. Basado en ese concepto, es más fácil decidir por pares. Por ejemplo, en esta lámina, si yo les pregunto, ¿cómo son estas dos figuras en cuanto a su tamaño? Seguramente la respuesta que me darán es diferente. ¿Cómo son en cuanto a su color? La respuesta seguramente es inmediata, diferente. Si les pregunto, ¿cómo son en cuanto a su forma? Al igual que las otras, seguramente su respuesta es inmediata. Son iguales. Es decir, color y forma son diferentes, pero en color y tamaño son diferentes, forma es igual.
Pero ¿qué pasa si pongo más elementos y hago las mismas preguntas? ¿Cómo son en cuanto a su color? Algunos, al observarlas, seguramente observaron la que está al centro y luego se fueron a la derecha o la izquierda para validar si hay diferencia o no. Otros tal vez se fueron por el color más llamativo para empezar a contrastar con los demás. En fin, habrá varias formas de abordar la respuesta. Sin embargo, si decimos que son diferentes, algunos cuestionarán que hay dos iguales. Si preguntamos por el tamaño, nos será más difícil dar una respuesta, puesto que hay más alternativas. Algunos dirán, son diferentes, pero pareciera que dos son iguales. Entonces, cuando tenemos más elementos, se nos empieza a complicar la decisión o la respuesta de elección. De ahí es donde toma Satie su modelo. Vamos a ver cómo funciona este modelo en términos de comparación por pares. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué prefieres? ¿Estar cómodamente descansando, tomando un agua de coco, por ejemplo? ¿O prefieres estar en este curso en línea, aburriéndote con esta voz melodiosa, que a lo mejor te quedarás dormido? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Estar descansando o tomar el curso en línea? Tenemos dos alternativas. ¿Me voy a descansar o me voy a tomar el curso? ¿Qué prefieres? Es la primera pregunta que nos vamos a estar haciendo en este tipo de métodos. ¿Qué prefieres? Opción 1, opción 2. ¿Descansar o tomar el curso? Si tú decides que prefieres descansar, de tomar el curso a descansar, yo prefiero descansar. Bien, correcto. Yo haría lo mismo tal vez. Entonces ahora viene una segunda pregunta. ¿Qué tanto lo prefieres? Y ese qué tanto lo prefieres, Satie construyó una tabla, una escala llamada escala fundamental de Satie o escala de comparación. Esa escala nos da un adjetivo calificativo que nos permite manejar la variable fácilmente y traducirla a un número. Veamos de qué se trata. La escala de comparación por pares o escala fundamental de Satie nos dice que si tenemos dos criterios o dos alternativas y nos da lo mismo una o la otra, nos es indistinto, su valor sería de 1. Es indistinto, da lo mismo. Pero si la opción A la prefieres ligeramente que a B, entonces su valor sería 3. Si la prefieres superiormente, 5. Muy superior, 7. Extremadamente superior, 9. Si se dan cuenta, estamos trabajando con valores impares. 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Qué pasa si tengo cierta indecisión? De decir, bueno, sí es ligero, pero no superior. O creo que es muy superior, pero no en extremo. Pues tal vez tenga cierta incertidumbre de ponerle 3, ponerle 5, ponerle 7, ponerle 9. En esos casos hay las medias ponderaciones o medios niveles. A estos valores de 1, 3, 5, 7 o 9 les llamaremos niveles. Al 2, que estaría entre 1 y 3, al 4, que está entre 3 y 5, al 6, al 8 y al 10, le llamaremos medios niveles. Y se utilizarán cuando
a nuestra consideración o a consideración del experto, no se alcance el nivel, quede intermedio entre dos niveles. En el ámbito de la evaluación, la palabra ¿qué prefieres? La reemplazaríamos de la siguiente manera. Si yo tengo dos criterios que le dan valor con los cuales quiero justificar el valor del bien, entonces lo primero que me preguntaría es, ¿qué criterio impacta más en el valor del bien? ¿El criterio A o el criterio B? ¿Quién le impacta más al valor del bien? ¿A o B? Si mi respuesta fuera, le impacta más el criterio A que el criterio B, la pregunta inmediata sería, ¿qué tanto más le impacta al valor del bien? Ya dijiste que era A, pero ahora, ¿qué tanto más le impacta? Y ese que tanto más le impacta es donde entra a la escala de Sati. A le impacta más al valor del bien de forma ligera, 3. De forma superior, 5. De forma muy superior, 7. Extremadamente superior, 9. Si tengo cierta duda entre superiormente o muy superior, pues le pondré un 6. O entre ligero y superior, pues le pondré un 4. O entre igual y ligero, le pongo un 2. De tal manera que al final de cuentas tengo una escala de 1 a 10, donde los impares se llaman niveles y los pares se llaman medios niveles. Bien, ¿qué sucede si mi respuesta fuera 5? Entonces la lectura sería que el criterio A impacta superiormente más al valor del bien que el criterio B. Pudiera darse el caso que consideremos que B impacta más que A. Pensemos en la misma medida, 5. Entonces la lectura sería que el criterio A no impacta superiormente más al valor del bien que el criterio B. Y en lugar de ponerle un 5, pondríamos un quinto. Esta parte que pareciera un poco confusa, pues es la parte medular de todo el método. Primero nos preguntamos, ¿quién impacta más? Y después, ¿qué tanto más impacta? Y ahí es donde vamos a poner el valor. Como en este caso, si A es mejor que B, pues entonces usamos el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 o los pares. Pero si la pregunta es ¿quién impacta más, A o B? Y decimos que B, entonces el valor sería un medio, un tercio, un quinto, un octavo, un noveno, un décimo, es decir, sería una fracción. A partir de estas comparaciones por pares, podemos llegar a construir una matriz en donde si tengo 4 criterios, por ejemplo, voy a contrastar cada uno de los criterios con el resto de ellos. Obviamente, cuando contraste el criterio con sí mismo, como se trata del mismo criterio, pues pesa lo mismo y le pondríamos un 1. De tal manera que si tengo 4 criterios, formaré una matriz de 4 por 4. Contrasto los 4 criterios contra sí mismos. Y a eso le llamaríamos una matriz de ponderación pareada. Por ejemplo, si quisiéramos comprar un vehículo seminuevo o estimar el valor de un vehículo seminuevo, poniendo como ejemplo estos 3 criterios, que son la marca del vehículo, el modelo del vehículo y su estado de conservación de manera general, para no entrar tanto en detalles, el modelo
Podríamos pensar en términos del año del vehículo. Bueno, pues cuando comparamos la marca con la marca, o el modelo con el modelo, o el estado de conservación con el estado de conservación, dado que estoy comparando el criterio con sí mismo, pues su valor es 1. Si eso lo ponemos en la matriz, lo que observaríamos es una diagonal. La diagonal de la matriz estaría formada por valores 1. Eso significa que el criterio contrastado con sí mismo pues es igual. Ahora nos preguntamos, ¿qué le impacta más al valor de un vehículo usado? ¿Su marca o su modelo? ¿Qué le impacta más al valor? ¿La marca del vehículo o el modelo del vehículo? ¿Qué sucede si yo le pongo un 5? ¿Cuál sería la interpretación? La interpretación sería que la marca es superior al modelo. El 5 se refiere a superior. La marca impacta superiormente con relación al modelo. ¿Cómo sería la marca y el estado? Si le pongo un séptimo, significaría que la marca no impacta muy superiormente con relación al estado de conservación. En otras palabras, el estado de conservación es muy superior a la marca en cuanto al impacto sobre el valor. Entonces, por eso ponemos un séptimo. La marca no impacta superiormente más al estado de conservación. Ahora contrastamos el modelo del vehículo contra el estado de conservación. ¿Quién impacta más? Si le pusiéramos un noveno, significaría que el modelo no impacta extremadamente más que el estado de conservación. Dicho de otra manera, diríamos que el estado de conservación es extremadamente superior que el modelo. De tal manera que tendríamos una matriz llena solo de la parte de arriba. A eso se le conoce como matriz triangular superior. ¿Qué sucede con la parte inferior? Bueno, si aquí donde tenemos un 5, que contrastamos la marca contra el modelo, pues en esta otra celda, en la celda que está en la parte inferior izquierda del 5, estaríamos analizando el modelo contra la marca. Si marca modelo fue 5, entonces modelo marca sería el inverso multiplicativo, un quinto. Si por ejemplo marca contra estado tiene un séptimo, estado marca tendría 7, su inverso multiplicativo. Si el modelo contra el estado de conservación tiene un noveno, pues entonces el estado de conservación contra el modelo sería 9, el inverso multiplicativo. De tal manera que si llenamos la matriz inferior, tendríamos un quinto, equivalente al 5 que está en la parte superior derecha, 7, equivalente al un séptimo, 9, con referencia a un noveno. Se están aplicando los inversos multiplicativos. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una matriz en donde tenemos algunos criterios que podríamos utilizar para un teléfono celular usado. Uno de los criterios sería la marca, la antigüedad, su estado de conservación y lo que dura la batería.
¿cuál sería la interpretación de estos datos que tenemos? Por ejemplo, ¿qué significaría un tercio? Un tercio nos diría que la marca no es ligeramente más importante que la antigüedad. Puedes usar la palabra importante, impacto, preferencias, según lo que estás haciendo. En evaluación se utiliza la palabra impacto sobre el valor, es decir, la marca no impacta ligeramente más que la antigüedad. En un séptimo diríamos la marca no impacta muy superiormente al estado de conservación. Y diríamos también que la marca no es muy superior, pero tampoco no es extrema con relación a la duración de la batería. Por eso tiene un 8, porque no es muy superior, pero tampoco es extremo. Entonces se queda en el punto medio, un octavo. ¿Qué pasa con la antigüedad? La antigüedad no es muy superior al estado de conservación. Tampoco no es muy extremadamente superior que la duración de la batería. Finalmente, el estado de conservación contra la duración de la batería, si le ponemos un 3, pues diríamos que el estado de conservación es o pesa ligeramente más que la duración de la batería. Esta sería la matriz triangular superior para el caso del teléfono usado. ¿Qué sucede cuando hacemos este tipo de llenado de la matriz? Que empezamos a decir, ¿quién es más importante? ¿Quién impacta más al valor? Y empezamos de alguna manera a identificar si le ponemos un 3, si le ponemos un 7, si le ponemos un octavo, etc. ¿Quién impacta más? Y luego, ¿qué tanto más? Cuando hacemos eso, podemos caer en dos tipos de errores. El error llamado error de secuencia, cuya lógica es la siguiente. Supongamos que tenemos dos criterios, criterio A y criterio B. Y preferimos B, es decir, B es más preferible que A. Y luego contrastamos B y C. Y nos vamos por la opción C. C es preferible que B. Si prefieres a B con relación a A y prefieres a C con relación a B, por lógica debieras preferir a C cuando lo contrastes con A. Por lógica. ¿Qué sucedería si prefieres A en lugar de C? Dices, prefiero a B que a A y prefiero a C que B, pero prefiero a A que a C. Bueno, la lógica nos diría que algo no anda bien. Ese es un error de secuencia. También podemos tener errores de distancia. Por ejemplo, A contra B. Preferimos B. ¿En qué medida? Ligeramente. Y le ponemos un 3. ¿A quién prefieres? ¿A B o a C? Pues prefiero a C. ¿En qué medida? Superior. Bien, le ponemos un 5. ¿Qué va a pasar si comparo A contra C? Debiera aparecer ¿qué cuantía? A contra C. Si le pongo 3, pues no me sonaría muy congruente. Si le pongo 7, pues me daría una percepción pues mucho más coherente. Entonces, si yo le pongo un 7, no habría error. Pero si le llego a poner un 2, por ejemplo, ya no me suena tan congruente. Por eso es denominado error de distancia. Esto nos lleva a que cuando construimos matrices, podemos estar acumulando ese tipo de errores.
error de secuencia y error de distancia. Veamos en la matriz del teléfono celular. ¿Qué pasa con la marca y la antigüedad? Pues de acuerdo a nuestra matriz, preferimos el estado de conservación. ¿En qué medida? 7. Antigüedad contra estado de conservación. ¿Qué preferimos? ¿Un teléfono con mucha antigüedad o un teléfono en muy mal estado de conservación? Supongamos que elegimos la antigüedad y su métrica fue de 7. Bien. ¿Qué va a suceder con la marca y la antigüedad? Si ambas están a la misma distancia del estado de conservación, que es 7, ¿cómo debieran ser la marca y la antigüedad si el otro criterio son iguales? O es el mismo criterio. Bueno, pues debieran ser iguales. Si están a la misma distancia, debieran ser iguales. ¿Qué pasa si ese error, en lugar de ponerle un valor, le pusiera otro valor? Es decir, si yo tengo en el error en este caso, de marca antigüedad, que tiene un valor de 7, pues la marca debiera ser igual a la antigüedad. Es decir, marca antigüedad debiera haber un 1. Sin embargo, hay un 3. Quiere decir que en lugar de 1 le puse un tercio. Entonces cometí un ligero error. Si en lugar de 3 le hubiese puesto 9, en esa celda de marca antigüedad, si en lugar de 3 le hubiera puesto 9, pues el error sería mucho más serio. Entonces tendríamos un gran error. Y ese tipo de pequeños detalles son los que nos van a formar una métrica para decir si tenemos congruencia o no al momento de hacer este tipo de matrices, que no es más que otra cosa que pasar de una cualidad a una cantidad. Para tratar de evitar estos errores de secuencia y de distancia, podemos utilizar el concepto de orden previo. ¿Qué es el orden previo? Bueno, pues el orden previo, como su nombre lo dice, es previamente ordenar. Es decir, de mis criterios que tengo, ¿cuál es el que impacta más? ¿O cuál es el que es más preferido? Después, ¿cuál seguiría? Hasta llegar al menos importante, al menos preferido o al que impacta menos, simplemente. En este caso, por ejemplo, diremos que el estado de conservación con relación a la batería es preferible el estado de conservación de manera ligera. Por eso existe un 3. ¿Qué preferimos? ¿Estado de conservación o la marca del teléfono? Si la respuesta es estado de conservación, bueno, pues entonces ahora la medida de cuánto sería. Supongamos que le ponemos un 6. ¿Qué significa esto? Que sí es superior, pero no mucho. Por eso está entre el 5 y el 7. ¿Quién impacta más, el estado de conservación o la antigüedad? Si decimos que el estado de conservación, pues bueno, ¿qué distancia hay del 1 hasta el 9? Pues bueno, ese valor lo vamos a definir nosotros dependiendo de nuestra experiencia, de nuestra expertise, al igual que en el método de homologación. Nosotros vamos a poner ese valor, si lo consideramos ligero, superior, muy superior, extremadamente o algún valor intermedio. En la evaluación no podemos prescindir del evaluador. Y aquí es donde el evaluador conscientemente, tranquilamente,
con todo su conocimiento, con toda su expertise, tendrá que asignar esos pesos. El 3 porque lo consideró superior, pero ligeramente. El 6 porque lo consideró poco más que superior, pero no muy superior. El 9 porque lo considera extremadamente superior. Este orden de estado de conservación, duración de la batería, marca y antigüedad lo va a poner el evaluador. El evaluador sabe qué criterio es el que le impacta más al valor del bien y qué criterio es el que menos le impacta. Sin embargo, contribuye. Bueno, pues ese orden el evaluador lo tendrá que poner y a raíz de ese orden previo asignarle un valor en la escala de Satie. Para entender esto de los niveles, vamos a presentar esta diapositiva. Comentábamos al principio de este curso que al valor de 1, 3, 5, 7 y 9 se les llama niveles, que ya están bien definidos, ligero, superior, muy superior y extremo. Pero ¿qué sucede cuando hay incertidumbre entre si le pongo 3 o le pongo 5? Pues ahí es donde vamos a tener los medios niveles. ¿Qué son los medios niveles? Pues son puntos intermedios en la escala de Satie, en la cual te da la opción de si no llegas al nivel, pues te puedas quedar entre los niveles. De tal manera que podemos usar el valor de 2, 4, 6, 8 o 10. Y finalmente poder completar la escala del 1 al 10. Pero separados por impares y por pares. Para continuar llenando el orden previo, primero ordenamos los criterios. Después le asignamos en la primera columna cómo es el criterio más importante con relación a los demás. En este caso fue el estado de conservación con relación a los otros 3. Ahora lo que haríamos es tomar el segundo criterio y llevarlo a cuestionamiento. Como aquí tengo un orden previamente establecido, ya sé que la duración de la batería impacta más sobre la marca y la antigüedad. Ahora lo que viene es darle ese valor. Ya sé que uno es más grande que el otro, o uno es más preferible que el otro, o uno le impacta más que al otro. Pero ahora la pregunta es, ¿en qué medida? Y para ello vamos a utilizar los niveles. Por ejemplo, de 3 a 6. ¿Cuántos niveles avancé de 3 a 6? Bueno, si nos vamos a la escala de Satie, el 3 se encuentra en ligeramente y el 6 se encuentra entre superior y muy superior. ¿Cuántos niveles avancé? Pues sería de 3 a 5 es un nivel y de 5 a 6 es un nivel y medio. ¿Y cuánto vale un nivel y medio? Pues aquí lo observamos. Un nivel y medio vale 4. De tal manera que le pondríamos un 4. Duración de la batería contra la marca, 4. Duración de la batería contra antigüedad. Como la antigüedad fue el criterio más grande, pues tendría que ser una cifra mucho más grande. Entonces, ¿cuánto avanzamos de duración de la batería que quedó en 3 a antigüedad que quedó en 9? De 3 a 9. Bueno, pues aquí está el 3, acá está el 9, entonces diríamos de 3 a 5 es un nivel, de 5 a 7 es otro nivel y de 7 a 9 es otro nivel. Es decir, tendríamos un avance de 3 a 5, de 5 a 7 y de 7 a 9. Son 3 niveles. ¿Cuánto vale 3 niveles? 7. Entonces le pondríamos un valor de 7, desde el 3 hasta el 9.
Siguiente criterio sería la marca. La marca quedó en un nivel 4 y la antigüedad en un nivel 7. De 4 a 7, ¿cuántos niveles avanzamos de 4 a 7? Bien, veamos. El 4 está entre el 3 y el 5 y el 7 está en superior. Quiere decir que pasaríamos de 5 a 7 como un nivel y de 5 a 4 como medio nivel. Entonces lo que tendríamos es un valor de un nivel y medio, porque va del 4 al 5, que es medio nivel, y del 5 al 7, que es un nivel. Pues nos daría un nivel y medio. Y un nivel y medio, su valor es 4. De esa manera tendríamos lo que le vamos a llamar el orden previo. Ordeno previamente, asigno la primera ponderación con base a la escala de Satie y el resto de las ponderaciones pues están en función de los niveles y de los medios niveles. De tal manera que si empezamos a llenar nuestra matriz, diríamos, ¿quién es más importante, la marca o la antigüedad? Bueno, pues nos vamos al orden previo. ¿Quién está más arriba, la marca o la antigüedad? Pues observamos que es la marca. Nos vamos a la columna de marca y bajamos hasta la antigüedad. Su valor sería 4 a favor de la marca. Entonces le pongo un cuarto. La marca es poco más que ligera, pero no mucho que la antigüedad, pero no superior que la antigüedad. Siguiente. Marca contra estado de conservación. ¿Quién está más arriba, la marca o el estado de conservación? Si observan, el estado de conservación es el más alto. Entonces, de estado de conservación hacia la marca, ¿qué valor le pondríamos? Estado de conservación hacia la marca. Pues su valor, dijimos, es mejor estado de conservación, hacia marca sería 6. Pero, como es preferible el estado de conservación, le pondríamos un sexto. Ahora bien, ¿qué preferimos? ¿La marca o la duración de la batería? La marca o la duración de la batería. Pues decimos, bueno, pues es mejor la duración de la batería. Me voy a duración de batería y bajamos hasta marca. El valor es 4. ¿Qué le debemos de poner? Pues un cuarto, puesto que la duración de la batería es mejor que la marca. O bien, la marca no es mejor que la duración de la batería. Seguimos. Antigüedad contra estado de conservación. Antigüedad contra estado de conservación. ¿Quién es mejor, antigüedad o estado? Si observamos el orden previo, pues es mejor estado. De estado hasta antigüedad, pues su valor es 9. De estado a antigüedad, su valor es 9. Entonces le pondríamos un noveno porque el estado de conservación es preferible a la antigüedad. Ahora contrastamos antigüedad contra duración de batería. ¿Quién es mejor? ¿La antigüedad o la duración de la batería? Pues aquí observamos en el orden previo que es mejor la duración de la batería que la antigüedad. Entonces me voy a la antigüedad, perdón, la duración de la batería y bajamos hasta antigüedad. Su valor es 7. Entonces le pondríamos un séptimo, porque es preferible la duración de la batería a la antigüedad. O bien, la antigüedad no es muy superior a la duración de la batería. Finalmente,
para terminar esta tabla, nos preguntaríamos, ¿quién es o quién impacta más? ¿El estado de conservación o la duración de la batería? De acuerdo a nuestro orden previo, el estado de conservación está por encima de la duración de la batería y su medida es 3. De tal manera que si llenáramos la matriz triangular inferior, pues en lugar de 4 pondríamos un cuarto, en lugar de un sexto pondríamos 6, en lugar de un cuarto pondríamos 4, en lugar de un noveno 9, de un séptimo 7 y de 3 un tercio. Este es como quedaría formada la matriz de ponderación pareada para el caso del teléfono celular usado. Si recuerdan un poquito los pasos, dijimos primeramente que había que establecer un orden previo para los criterios. Una vez que tengo ese orden previo, establezco la ponderación conforme a la escala de Sarti. Una vez que tengo esas ponderaciones ya, me voy al segundo criterio más importante y a través del uso de los niveles y medios niveles analizo qué tanto cambió de un nivel a otro. Y con base en ello, pues pongo la métrica. Y así me voy con cada una de esas relaciones. Al estar haciendo el orden previo, lo que buscamos con él es disminuir el error de distancia y el error de secuencia. Sin embargo, puede existir, a pesar de ellos, algún error. Y este error lo vamos a detectar con un parámetro llamado el ratio de consistencia. ¿Qué nos dice el ratio de consistencia? Bueno, pues nos dice que el ratio de consistencia es la medida de la congruencia en una matriz. Es decir, qué tan congruentes hemos sido al asignarle esas ponderaciones. Porque puede haber todavía cierta incertidumbre. ¿Qué tan confiables son en términos de lógica las ponderaciones que di? A eso le llamaremos ratio de consistencia. Y para ello hay todo un proceso. Aquellas matrices que sean consistentes se les puede calcular el vector propio. El vector propio lo que nos va a estar indicando es el peso del criterio o el peso de la variable. Por ejemplo, en el caso del vehículo usado, si decimos que la marca tiene un valor del 40%, el modelo un 35% y el estado de conservación un 25%, bueno, pues esos valores, esos pesos, no habrán sido inventados, sino para llegar a ellos tendremos que hacer el cálculo del vector propio. Y ahí es donde tomamos las herramientas del álgebra lineal para hacer ese cálculo a través de la matriz de ponderación por pares. Esto lo vamos a practicar a través de un ejemplo en el cual construiremos la matriz y veremos cuál es su consistencia, qué tan congruente fuimos, cómo es esa medida. Posteriormente a ella haremos el cálculo del vector propio para identificar el peso que pudiera tener esas variables a la hora de aplicarlo en una válvula como tal. De manera general, el proceso analítico jerárquico, como su nombre lo dice, establece una jerarquía de la siguiente manera. Primero, ¿cuál es el objeto que quieres evaluar? Pues una vivienda, una obra de arte, un futbolista. ¿Cuál es el objeto?
Una vez que lo tengas bien definido, ahora la pregunta es, ¿con qué criterios quieres justificar o debes de justificar el valor de ese bien? Y entonces defines tus criterios. Criterio 1, criterio 2, criterio 3, criterio 5, etc. Si vas a evaluar, por ejemplo, un futbolista, bueno, pues qué posición juega, en función de la posición, pues si es delantero, cuántos goles, si es medio, pues cuántas asistencias, etcétera, eh, la edad del deportista, su condición física, etcétera, todos esos criterios. Si es una vivienda, pues tendríamos el terreno, la construcción, los acabados, la colonia en donde está el bien, etcétera. Y una vez que tenemos esos criterios, ahora obtenemos un conjunto de comparables, igual que en el de homologación, un grupo de comparables. Y entonces el método, lo primero que te dice es, vamos a medir el impacto de cada criterio. Y ese es el paso número 1 o la etapa número 1, el análisis de los criterios. ¿Qué le impacta más al valor? En una vivienda, ¿qué le impacta más? ¿La colonia donde está la vivienda o los metros cuadrados de construcción? ¿Qué le impacta más a un futbolista? Un delantero, por ejemplo, los goles, la cantidad de goles que ha metido o la edad que tiene. ¿Qué le impacta más? ¿Cuál es el peso que tendría cada criterio? En función de esos pesos de los criterios, ahora nos iríamos a analizar el mercado. ¿Qué comparables tenemos y en qué medida son semejantes o comparables esos comparables que tenemos? ¿No? ¿En qué medida lo son en función de cada criterio? Aquí es donde, si me regreso a la diapositiva de la jerarquía, puede ser que el criterio 1 sea los metros cuadrados de construcción y el criterio 2 sea los metros de terreno. A lo mejor el comparable 1 y 2 tienen la misma cantidad de metros de construcción, pero puede darse el caso que el comparable 1 tenga mucho más terreno que el comparable 2. Y bueno, en el método de homologación se debe de guardar cierta proporción. Aquí, en el jerárquico, puedes tener mucha diferencia o poca diferencia en ese caso específico del terreno. Puede ser que uno mida 90 metros cuadrados y el comparable 2 mida 300 metros cuadrados. Dices, bueno, pues no son comparables, uno es de 90 y el otro es de 300. Bueno, pues el método te permite utilizarlo, porque en ciertos criterios serán muy comparables y en otros criterios serán poco comparables. Y en esa medida de comparación, en esa medida serán utilizados. Es por ello que el método funciona bastante bien cuando tienes comparables que no son muy comparables, porque en esa medida serán utilizados. La tercera y última, para la etapa 2, perdón, es muy importante tomar en cuenta el tipo de criterio. Tenemos criterios cualitativos y tenemos criterios cuantitativos. Cada uno de esos criterios tiene un proceso a seguir. Por ejemplo, en el caso de criterios cualitativos, hay que hacer una serie de pasos, como es el orden previo que explicábamos hace un momento. Hay que construir una matriz de ponderación, hay que medir la consistencia y hay que calcular la ponderación. El caso de un criterio directo, que sería un número, un valor numérico, más adelante explicaremos qué diferencia hay entre ellos,
tendremos que hacer la suma de valores y la ponderación. El caso de un criterio indirecto, pues tendremos que convertirlo a directo y después hacer la suma y la ponderación. Esto ya lo iremos viendo al momento de los ejemplos. Esta es la etapa 2, el análisis de los comparables en función de cada criterio. Y para ello tengo que considerar el tipo de criterio. Posteriormente a la etapa 2 tendríamos el paso 3 o etapa 3, que nos permite conjuntar todo lo que hemos hecho en la etapa 1 y todo lo que se hizo en la etapa 2. Al conjuntar estas dos etapas, vamos a obtener una matriz muy interesante que nos da una especie de FODA o una especie de peso porcentual de los comparables en términos de cada criterio, y nos da un panorama de cómo está el mercado o cómo están esos comparables. Y a partir de ahí calculamos el valor del bien. Calculamos primeramente lo que le vamos a llamar los factores globales, y a través de los factores globales y los valores que tenemos de los comparables podremos estimar el precio o el valor, del sujeto. Esta es, digamos, la metodología que iremos a seguir y que a través de los ejemplos pues será más fácil entenderla. Digamos, la explicación es una cosa, pero a la hora de hacerlo pues es otra cosa. Entonces veremos a través de ejemplos de aplicación cómo utilizar este método.